para mí durante estas últimas semanas y tiempos realmente ha sido un sentir de mi corazón el poder orar y estar en la brecha a favor de estas generaciones que estamos viendo justo no este fin de semana, pero al centro de esta semana, martes, miércoles, jueves, tuve oportunidad de estar en un campamento de jóvenes en el estado de Chihuahua, un lugar muy bonito, San Juanito, por ahí es una parte de la sierra, y había una cantidad enorme de jóvenes presentes ahí y el Señor refrendaba y reforzaba lo que en últimos tiempos ha sido el palpitar de mi corazón a favor de esta generación. Yo compartía con ellos y les decía que si hay una generación que yo admiro en este tiempo es justamente esta generación, porque ninguna generación previa, y estamos hablando de cuántas generaciones por lo menos en el siglo XX han pasado, hablando de la generación grandiosa que fue por allá de los años 20, ¿no? De 1900, y luego la generación silenciosa por allá de los años 40 del siglo pasado. Suena fuerte, ¿verdad? El siglo pasado, pero fue en los años 40 de 1900, y luego llegó por ahí la generación de los boomers, y luego la generación de los baby boomers, y luego mi generación, que fue una de las más extraordinarias y sigue siendo la más extraordinaria, por eso le pusieron X, la generación X, y luego empieza a surgir la generación millennial o la generación Z, viene la generación alfa partiendo del 2010, 2013 hacia adelante, y luego justo yo les decía hace un momento que este año empieza a nacer la generación beta. Y les decía que esta generación beta ya no va a saber de un mundo sin inteligencia artificial. Ya esta generación beta no es que les nació o les llegó la inteligencia artificial, es que ya nacen con ella. Y es otro mundo diferente. Mis hermanos, los desafíos han ido en aumento en cada generación que vivimos. Yo les decía a los chicos que les admiraba tanto porque a pesar de que el pecado lo tienen en la palma de su mano, muchos siguen decidiendo honrar y servir a Dios con sus vidas. Muchos en esta generación siguen dando pasos decisivos y es decisión propia, es decisión propia. No es que hoy, si en alguna generación se ha apelado a la conciencia de los chicos, es en esta generación. Porque en esta generación estamos hablando de una generación que en muchas situaciones crecen en hogares disfuncionales. No hay la fortaleza de una familia bien fundada y aún sin embargo, a pesar de todo lo que se vive, de una familia disfuncional, del pecado en la palma de su mano, de las cuestiones sociales que se están generando en este tiempo, como en ningún otro tiempo, muchos siguen decidiendo servir al Señor, honrar al Señor, dar un paso en su experiencia con Cristo. Así es que, mis hermanos, yo les decía a ellos, yo de verdad los admiro. Antes uno tenía que buscar pecado y por ahí encontrárselo, pero hoy no, hoy está allí en las mismas casas, está en cualquier dispositivo que se encuentra, y aún sin embargo, insisto en esto. ¿Y por qué insisto en esto, mi hermano? Porque de verdad que para mí es importante que como adultos podamos valorar lo que está sucediendo en este tiempo y podamos reconocer que si bien es una generación que de pronto pudiera estar un poco distraída por las cosas que se generan en el entorno social, son una generación victoriosa, son una generación poderosa, porque si ellos aprenden a ser fuertes en medio de un mundo de tentación tan cercano, imagínense cuántas cosas no podrán hacer hacia el futuro. ¿Y qué nos resta a nosotros hacer? Yo encontré un pasaje en el libro de Amós, capítulo 8, verso 13, y le he dado como nombre a este mensaje, una generación sedienta. Generación sedienta. Y usted verá por qué en los siguientes minutos que me restan. Usted verá por qué creo que es una generación sedienta y cuál es nuestro objetivo o cuál debe de ser nuestra función
como iglesia de Jesucristo para sostener, participar y avanzar en conjunto hacia los propósitos que Dios tiene, que son propósitos increíbles, sobrenaturales y divinos. Miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 8, verso 13. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra de Dios. Hay un reconocimiento especial de parte de Dios sobre la generación y la declaración del profeta. Y lo primero es que el tiempo de juicio se avecinaba en el tiempo de Amós, y que a pesar del vigor y a pesar de la hermosura y de la fuerza de la generación en turno, ellos tenían que vivir el juicio de Dios. Pero la parte destacable en la revelación de Dios a través del profeta Amós era que, si bien el pecado acarreaba juicio y Israel tenía que vivirlo, había una generación que en efecto vivía con la intención y el deseo de poder beber de la ley de Dios, beber en obediencia de lo que el Señor estaba exponiendo delante de ellos. Si hay algo destacable y podemos traer a la luz para darle contexto a este pasaje, es que hoy vivimos justamente en medio de una generación que tiene sed de Dios. Hoy vivimos igual que fue en el tiempo de Amós, entre jóvenes hermosos que anhelan ver la presencia de Dios, que anhelan ver la gloria de Dios, que tienen el ánimo y el deseo de poder vivir la experiencia en Jesucristo. Ahora, traigo esto a la luz en particular porque sé que muchos de los que estamos aquí somos padres, y los que no somos padres queremos ser padres o vamos a ser padres, y tenemos que tener objetivos específicos que nos ayuden a poder sostener la cuerda de esta generación. Muchos hacemos esfuerzos sobrenaturales como padres, nos quitamos lo que sea necesario para ver a nuestros hijos prosperar y decimos, estamos luchando para que puedan hacer vida. Pero mi hermano, no es solo para la vida limitada de tiempo, es para la eternidad. Lo que nosotros como padres hacemos para nuestros hijos en este tiempo, el ponerlos en la brecha, orar por ellos, invertir en ellos, no es solo para la vida finita de cuántos años el Señor pudiera darle. La escritura dice 70, 80, los más robustos, y hoy en la tecnología avanzada quizás 100 y un poco más, pero no es eternidad. Pero si usted observa lo que usted invierte a favor de esta generación, para la eternidad, porque lo que Dios ofrece es para la eternidad. Lo que Dios ofrece no es solo para que llegue a los 80 y más años, pero es para que pueda traspasar la barrera del pecado y pueda ir hacia lo que Dios ofrece en gracia, que es una eternidad en su presencia. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre la realidad de nuestra generación presente. ¿Qué es exactamente lo que estamos sembrando a favor de ellos en este tiempo? ¿Cuáles son nuestros sueños? Porque la escritura dice que en los postreros días, es profecía de Joel, los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Y mi pregunta es, ¿qué clase de sueños estamos teniendo a favor de esta generación? ¿Qué es lo que anticipamos que esta generación pueda vivir? Yo estuve, no toda la semana, pero una parte de la semana viendo a los pequeñitos, y Dios sabe cómo palpitaba mi corazón. Veía la inocencia de los pequeños y yo decía, Señor, oro que esta palabra que están recibiendo pegue de tal forma en sus vidas que puedan realmente ser todo lo que tú quieres que ellos sean, y puedan dar testimonio de tu grandeza hasta el día de tu venida. Pero mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos que asumir conciencia de ello. Vivimos en una sociedad pervertida. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo todos los días leo las noticias, ya ni las quiero leer, pero las tengo que leer para saber cómo van las aguas y saber cómo orar también.
Pero digo, Señor, esto es terrible. Lo que se genera socialmente en nuestro México, lo que se genera socialmente en forma global, las situaciones que se están viviendo, las filosofías que están corriendo, las cuestiones en materia de educación, la academia que se está ejerciendo en este tiempo, que no es realmente para construir, sino para destruir a esta generación. Y eso es peligroso. Una sociedad pervertida, lo único que va a traer es una condición de mente y de espíritu que, lejos de construir o de ser un medio para edificar la vida de los pobres, es todo lo contrario, es para traer opresión a los pobres. Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en el tiempo en que Dios reveló la palabra a través del profeta Amós, era justamente eso, una sociedad pervertida donde se observaba la opresión a los pobres. Hoy vivimos en condiciones sociales, escuche esto, hermano, donde en apariencia hay gobiernos que están velando por la necesidad de la pobreza, pero mi hermano, es todo lo contrario. Si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, creeremos que son actos a favor del pobre, pero es todo lo contrario. Están demeritando, están restándole capacidad al ser humano para poder en efecto dejar la pobreza, porque todo lo que está sucediendo en este tiempo va en contra de los principios bíblicos, va en contra de lo que puede edificar el corazón del hombre, va en contra del desarrollo de habilidades de nuestras generaciones. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que sucede en estos tiempos y orar a favor de ello. Escuchaba a uno de los empresarios muy sonados en este tiempo que decía: yo nunca le doy dinero a mis hijos para que lo gasten como quieran. Dice, porque de esa manera no les enseño el valor de las cosas. Si yo les doy dinero para que ellos hagan lo que quieran, entonces ni les enseño de dónde salió, ni les enseño cuánto realmente vale lo que están gastando, ni les enseño nada. Y lo único que estoy haciendo con ellos es restarles capacidad para poder generar un desarrollo efectivo en ellos. Dice, yo les proveo el alimento, les proveo la casa, les proveo lo que es básico, pero todo lo demás ellos se lo tienen que ganar. Y yo decía, bueno, que todos pensaran igual sería genial. Por eso les decía en un inicio que lo que hoy se está promoviendo a favor de nuestras generaciones a través de los sistemas políticos nacionales e internacionales demerita la capacidad de nuestras generaciones de un desarrollo mayor. Y usted pensará que qué bueno que hay un flujo de dinero, de recursos, pero es todo lo contrario. Es la capacidad que nos da el Señor de discernir lo que está sucediendo en esta sociedad y nosotros no perder la línea de comunicación con Dios, de modo que podamos siempre estar en la brecha a favor de ellos. Si hay algo que está sucediendo en medio de una sociedad pervertida, es justo lo que oímos todos los días en las noticias y que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y era justo el fraude económico. El pueblo de Dios estaba ofreciendo recursos y buscando y negociando y sobornando porque había crecido la idolatría en sus tiempos. Lo que hoy estamos viviendo en forma magnificada ya se ejercía en el tiempo de Israel, y eso era abominación a los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué eso es tan delicado, mis hermanos? ¿Y por qué tenemos que estar luchando palmo a palmo y codo a codo con esta generación? Y es porque todo el término de valores y principios empieza a tornarse indefinido. Vivimos en una sociedad amoral donde, ya lo he dicho y lo repito en esta ocasión, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. En ningún otro momento de la vida eso había sido tan real como ahora. Y luego surgen los dichos que dicen que el que no avanza, el que no tranza no avanza.
Y algunos se lo están creyendo. Y así están creciendo nuestras generaciones. Eso sucedía en una sociedad pervertida. Viene a generar un fraude hacia Dios, un fraude hacia la sociedad y un fraude hacia sí mismos. Tenemos que velar por ellos. Una sociedad pervertida empieza a sumarnos o a hacernos vivir en una hipocresía religiosa donde creemos que somos, pero no somos. Donde declaramos que nos identifica cierta religión, cierta postura, cierta fe, cierta doctrina, pero no practicamos. Eso es lo que están aprendiendo nuestras generaciones. Eso es lo que aprenden nuestras generaciones. Nosotros hablamos de la unidad de la familia porque todavía como iglesia creemos en la unidad de la familia. Pero ¿cuántos de nuestros chicos ya no viven en esa unidad familiar? Y eso pega. Mis hermanos, las cosas han cambiado. Hoy vemos justo aquí en nuestra congregación que primero llegan los chicos y de pronto a los cuantos años empieza a llegar el resto de la familia. Que cuando llegan los niños, muchos llegan con abuelos porque ya los padres no están presentes, por una razón o por otra, por cuestiones naturales o por cuestiones sociales. Pero esa es la generación que se está levantando en este tiempo. Por eso para mí es admirable que yo todavía vea jóvenes que dicen: yo quiero encontrarme con Dios. Y nuestra postura como iglesia es reconocer la realidad de estos tiempos. Empieza a generarse dentro de una sociedad pervertida una indiferencia a la palabra de Dios, porque ya ni siquiera consideran que es una parte importante en la formación del ser humano. Ya miran a la religión como algo superficial o algo demasiado extraordinario. Lo primero es lo primero y piensan que la parte económica, la parte social, incluso la parte familiar debiera tomar primer lugar. Pero mi hermano, el primer lugar de todas las cosas es Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros, iglesia de Jesucristo, nosotros padres del siglo XXI, necesitamos no perder de vista que en efecto vivimos en una sociedad pervertida, corrompida por el pecado. Pero nosotros no somos aquellos que se corrompen, sino que permanecen en medio de los tiempos para dar testimonio a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la comunidad que nos rodea, que hay un Dios vivo de poder que sigue obrando a través de nuestra vida. A su nombre tenemos que esforzarnos por ello. Entre nosotros tenemos padres que se esfuerzan, abuelos que se esfuerzan. No pierdan el ánimo, no se cansen. Yo sé que la lucha es difícil, pero si ustedes permanecen, la generación que viene permanece. Hay riesgos inminentes si nosotros no perseveramos en la conciencia de lo que está sucediendo. Y los riesgos que ya estamos viviendo es que hay una ausencia de valores bíblicos. A mí no me tiene que contestar, pero le dejo una pregunta a la reflexión. ¿Cuánto de su tiempo en casa usted invierte con sus hijos leyendo o reflexionando sobre los valores bíblicos? Esa es pregunta que yo le dejo. Y eso nos da la capacidad de definir en qué condición estamos.
No estamos en tiempos para simular nada. Nadie le pide que simule nada. Dios no pide que estemos o caminemos en una simulación de actos. Dios quiere que seamos reales. Dios quiere que realmente lo que predicamos con nuestros labios sea una realidad en nuestro ejercicio de vida. Porque eso se va a convertir en un referente importante que aminorará los riesgos de que una nueva generación se levante con esta ausencia de valores y principios. Segundo, si nosotros no nos esforzamos por mantenernos en esta condición de conciencia sobre los riesgos de una sociedad pervertida, estaremos perdiendo los modelos, los referentes de este tiempo. Usted no sabe cómo me duele cuando veo chicos que no cuentan con sus padres. Que a esta generación le es tan sencillo decir: no nos llevamos bien tu mamá y yo, pero no pasa nada. Es una nueva normalidad de familia. No, mi hermano, no se deje engañar por eso. No hay nueva normalidad. El núcleo de la familia sigue siendo papá, mamá y Dios en medio de todo. Y tenemos que luchar por ello. Que no solo escuchemos nuevas generaciones y pensemos en desafíos, sino también en responsabilidades hacia ellos. Que luchemos por ver a una sociedad que se construye en la realidad de Dios. Enfrentamos los riesgos de enseñanzas desviadas y contrarias al corazón de Dios. El enemigo, aprovechando de los momentos de formación de todas las generaciones, desde el más pequeño hasta el más grande, para tratar de incursionar con ideas que van en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que crecer en fortaleza. Tenemos que ser los referentes y los modelos que se requieren para esta generación. Vivimos en un momento de la vida donde la base fundamental de una buena formación es inexistente. ¿Cómo se están formando nuestros hijos? ¿Cómo se está formando la nueva generación? Pongámonos en la brecha. Sostengamos la cuerda. Afirmemos nuestros pasos en Cristo. Que no subestimemos lo que Dios nos ha dado tan especial, porque nuestros hijos son especial tesoro. Nuestras generaciones siguientes son especial tesoro. Hoy estamos en las condiciones donde no solo tenemos que velar por nuestros hijos, pero también abramos nuestro espectro y adoptemos otros. Hay tantos que en este tiempo necesitan ser adoptados para tener un referente, para tener un modelo. Mis hermanos, hagámoslo. Es el desafío de la iglesia del siglo XXI. Es el desafío de la iglesia que está viviendo en una sociedad que es transformada vertiginosamente y radicalmente. Definitivamente Cristo viene pronto. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que estar en la brecha. Nosotros tenemos que vivir conscientes de ello. Lo que nosotros tenemos delante es una generación valiosa. El profeta Amós los identificaba como jóvenes, las jóvenes hermosas y los jóvenes hermosos. Dios sabía que el juicio llegaba, pero había una generación valiosa que se levantaba con sed de Dios. Si hay una generación que presenta sed de Dios, es esta generación más que ninguna otra generación.
Usted ve que los jóvenes y los niños se mueven en una situación indefinida porque han perdido tantos puntos de referencia. Y eso denota la sed que tienen por encontrar la verdad. Pero no todos están expuestos a ella. Nosotros tenemos que seguir en la brecha, en la línea, en la conciencia de ello. Necesitamos levantar una generación que pueda adoptar el carácter mismo de Cristo. Como nosotros procuramos adoptarlos día a día, necesitamos velar por ellos para que puedan crecer en un amor incondicional, en una humildad radical, en una compasión total, en una justicia real, en la mansedumbre, en la sabiduría divina, que puedan levantarse en obediencia al Padre de toda la gloria, en santidad genuina y no simulada, en una santidad y en una verdad absoluta, en un tiempo de gracia y de perdón. Por eso tan importante. Por eso esta semana que pasó para los niños no solo fueron escuelas de verano, como para que se fueran y tuvieran en qué entretenerse. No. Para nosotros, Iglesia de Jesucristo, fue un tiempo de siembra consciente. Y yo bendigo a todo el equipo que ha colaborado, a todos, a las hermanas, a la coordinación desde nuestra hermana Alice y todo el equipo que colaboró con ellos. Yo los bendigo. Bendigo a todas las hermanas que hicieron unos deliciosos tacos que hasta a mí me alcanzaron. Se nota por la limonada de la hermana Cleo, por las maestras que en los grupos tuvieron que soportar el llanto de muchos pequeñitos desde los 2 años, como las maestras de los de 13, 14 que estuvieron allí para mostrar con precisión principios importantes. Los bendigo y les agradezco que tengan ese corazón. Porque eso es lo que estamos sembrando en esta generación. Y muchos de ellos no solo van a lograr sobrevivir a estos tiempos, pero van a ser grandes referentes. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Van a ser grandes modelos en una sociedad transformada y pervertida. Van a ser los modelos del siglo XXI. Van a ser los precursores del avivamiento del siglo XXI, por todo lo que muchos están sembrando. Pero no dejemos de hacerlo. No dejemos que se vaya creando en ellos un vacío espiritual. Necesitamos seguir vertiendo en ellos, porque un vacío espiritual en ellos solo levantaría una generación débil que sucumbe ante el pecado. Y no necesitamos ese tipo de generación. Una generación con un vacío espiritual levantará corazones carentes de nutrientes espirituales, de carácter cristiano que pueda sostenerse firme. Necesitamos una generación que viva llena de Dios, que el vacío espiritual no genere una sed innecesaria de Dios, sino que puedan vivir sumergidos, bebiendo del agua de la vida. Un vacío espiritual en esta generación solo los ahuyentaría de poder vivir en la verdad de la palabra. Necesitamos una generación que viva deseoso de ver más y más de la palabra. Y digo ver más porque
No es esta generación la que quiere ver, la que quiere oír, es esta generación la que quiere ver. Yo le compartía, y con esto voy a ir cerrando ya. Yo le compartía que hace algunos años atrás yo hablaba con algunos jóvenes, y mucho de su argumento al respecto de Dios es: sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices y todo lo que mencionas suena muy bonito. Dice, pero ¿cómo sé que Dios es verdad? Ellos no querían solo oír, ellos querían ver la realidad de Dios. ¿Y cómo la van a ver si no es a través de usted y de mí? Cuando yo llevé a esos chicos a la oración de fe y a poder enfrentar la realidad espiritual, el Señor se presentó. Ellos vieron la gloria de Dios, pudieron afianzar y reconocer que Dios es real. Pero es la labor de todos nosotros el poder vivir en esa realidad. Necesitamos levantar en este tiempo modelos con plena conciencia. Mi hermano, usted y yo no somos un simple mortal en esta tierra, o un simple creyente que asiste a la congregación y se siente en esta banca. Dios nos ha llamado a ser modelos, referentes, un punto de referencia para nuestras nuevas generaciones, aquellos que podamos modelar el carácter de Jesucristo. La única forma que esta generación sea convencida de la realidad de Jesucristo es primero que podamos vivir en el Espíritu de Dios, que nos convence de pecado. Pero segundo es que usted y yo, iglesia de Jesucristo, vivamos en la realidad de Dios, modelando los principios de carácter de Jesucristo. Pero eso demanda que nosotros querramos hacerlo. Si empezamos a hacer esos modelos, vamos a poder instruir con precisión. Va a haber una instrucción especial a nuestras generaciones. Vamos a predicar con hechos, no solo con palabras. Vamos a hacer esos modelos que puedan evitar los errores del pasado. Si hay un hecho lamentable en las escrituras, fue justamente el tiempo de Josué. Josué capítulo 2 verso 10, donde revela que cuando Josué muere y mueren todos sus contemporáneos, se levantó una generación que no sabía nada de Dios, ni recordaba las poderosas obras de Dios. No podemos vivir indiferentes, teniendo conciencia de que si nosotros no transmitimos el legado de fe y de gracia, se levantará una generación que no reconozca la soberanía de Dios ni el poder transformador. No podemos repetir los errores del pasado. Necesitamos reflejar los hechos poderosos de Dios. Seremos modelos que no solo hablen de los milagros, pero que vivamos en los milagros de Dios. Seremos modelos que cuidan el corazón de esta generación. Que cuando usted piense a favor de este joven, no solo piense en qué tan despierto y qué tan separado está de Dios, pero piense en ellos con compasión, con sensibilidad en el corazón, y se ponga en la brecha a favor de ellos. Cuando usted ve a un joven en la calle, no solo lo juzgue por su apariencia, o a un niño que llega y le pide dinero a la puerta de su carro, pero que Dios despierte compasión en nuestros corazones para poder compartir con ellos esa riqueza de gracia que nosotros mismos hemos recibido, y que podamos transferir una verdadera herencia incorruptible, que es la herencia de Jesucristo. Si lo hacemos así, entonces seremos esos modelos de este tiempo que nos pondremos en la brecha. Y ese es el llamado: pongámonos en la brecha a favor de ellos. Es una generación sedienta. Hay niños sedientos,
Hay jóvenes sedientos y también tiene que haber modelos sedientos por ver una generación superar cada necesidad de este tiempo.